Buenas tardes, mis hermanos. El día de hoy, nos corresponde seguir viendo este estudio del libro que estamos viendo, que se titula Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. Hoy día nos corresponde ver el capítulo 5. La verdad que este libro está separado en secciones, donde hay una primera parte que hemos visto ya, que tiene 4 capítulos, y hay una segunda parte que empieza del capítulo 5 en adelante. Solo para ir recapitulando, el primer capítulo estábamos viendo el propósito de la iglesia. Luego después vimos el segundo capítulo, el fundamento de la iglesia. El capítulo 3 estuvimos viendo la disciplina y santidad de la iglesia. Y por último vimos el capítulo 4, el jueves pasado, la iglesia y el mundo. Y esta primera parte se titula como la iglesia y su función en un mundo caído. Ahora esta segunda parte se titula la iglesia de nuestros días. Vamos a ver este capítulo dentro de esta sección, la iglesia de nuestros días, que se llama la mayor herejía de nuestros días, el evangelio de la prosperidad. Va a ser un lindo tema, mis hermanos, así que vamos a comenzar. Bueno, el propósito, mis hermanos, del día de hoy, de este estudio, no va a ser tanto la caracterización de este nuevo evangelio, entre comillas, ni tampoco la revisión quizás detallada de su origen, de dónde se inició, sino más bien vamos a poder profundizar un poco más en el éxito que ésta ha tenido en los últimos días, las últimas décadas, y las razones, una de las razones principales por las cuales este evangelio ha prosperado en nuestros días. Ya sabemos que es un evangelio entre comillas, pero que no es, que es relativamente nuevo. Ahí lo vamos a ir viendo. La pregunta hoy día ¿es un nuevo evangelio? Y aquí Pablo nos revela muy claramente, y voy a pedir que busquemos para darle lectura a Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Le voy a pedir que lo leamos en forma alternada. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren revertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes se notificó, También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Leemos todos el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que acá Pablo le da a conocer claramente de que no es un nuevo evangelio, porque no hay otro evangelio, sino que el que en esta oportunidad ellos habían conocido. Pero Pablo se asombra por los miembros de aquella iglesia, estamos hablando de Gálatas, que estaban abandonando el único evangelio para seguir las enseñanzas de falsos maestros. Y hoy día, mis hermanos, vemos que en ocasiones esto es algo común, y a la luz de palabra vamos a ir viendo que nos muestra desde la antigüedad, de allá desde Job, prácticamente vemos cómo el diablo ha querido hacer caer
a las personas, sobre todo a los cristianos, con respecto de las riquezas, con respecto de la buena salud. Solo para ir recordando, vemos allá en Job que el enemigo le dijo a Dios mismo que Job, él tenía riqueza, ¿no es cierto?, pero que si él le quitaba eso, él lo iba a negar, a maldecir. Vemos que esto no sucedió así, pero ya ahí el enemigo estaba en cierta forma asegurando a Dios de que todos los hombres iban a ceder a esta tentación de la riqueza, de la buena salud. Y eso no es distinto al día de hoy. Pero mis hermanos, antes de ver lo que significa este pseudo-evangelio, por decirlo así, queremos presentar, y el autor lo presenta acá también, y queremos detenernos un momento en qué es el verdadero evangelio. Recordábamos hace unas clases atrás de que tomábamos un ejemplo de que cuando la persona que trabaja en un banco realiza el curso de cajero bancario, sobre todo, ahí le enseñan a distinguir, a diferenciar los billetes verdaderos. Todos los billetes verdaderos, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen características distintas, formas distintas para poder identificar lo que son verdaderos, ¿ya? Y todos los demás son falsos. Por lo tanto, a esas personas no se le enseñan los billetes falsos, sino solamente los verdaderos. Entonces, cuando ellos conocen lo verdadero, el billete verdadero, identifican inmediatamente cuando un billete es falso. Entonces, en estas doctrinas que se van incorporando, lo que nosotros primeramente debemos ver, ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Y ahora, a la luz de versículos, vamos a ir identificando qué es verdaderamente el evangelio. Así que le voy a pedir que me ayuden a buscar. Vamos a ir Efesios 2, versículos 8-9. Hermana Natalia va a buscar Mateos 5, 17. Hermano Igor, Colosenses 2, 13 y 14. Luego, hermana María, si me puede ayudar con 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Hermana Claudia, con 1 Corintios 15, 54 y 57. Dice que es el verdadero evangelio, el mensaje de liberación y redención completa del hombre ofrecido por Cristo Jesús por su gracia. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén. Entonces, ¿qué más claro, mis hermanos? Por gracia hemos alcanzado esta salvación, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, el evangelio, el verdadero evangelio, es una salvación por gracia. Eso fue posible después de que Jesús cumplió con la ley de Dios. Mateos capítulo 5, versículo 17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces vemos cómo en este evangelio verdadero Jesús cumplió con la ley de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo, quien derramó su sangre para perdón eterno de nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Amén. Cada uno de nosotros, dice su palabra, que estábamos como muertos. Y estábamos muertos no en una muerte natural, sino que una muerte espiritual en nuestros delitos y pecados.
Dice aquí que Él nos dio vida y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aplacó la ira de Dios contra nuestros pecados. Dios imputó nuestros pecados a su Hijo y su resurrección nos garantizó todas las promesas. Primeramente vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios 1, 30. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Entonces por Él, por este sacrificio nosotros hemos alcanzado la santificación, la justificación y también la redención. Y ahora sí, leímos 1 Corintios 30, 1 Corintios 15, 54 y 55, hermana Claudia. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, Dios entonces imputó nuestros pecados a su Hijo. Con su resurrección nos garantizó todas las promesas de Dios, incluyendo la vida eterna. Su resurrección fue el grito de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces vemos acá qué es lo que es, según el autor, ¿no es cierto?, Miguel Núñez, qué significa el verdadero evangelio. Y el jueves pasado también veíamos que evangelio significaba también un anuncio grato, una buena nueva de que un emperador había, ¿no es cierto?, nacido, o el pueblo tenía un emperador, tenía un rey. Y hoy día las gratas nuevas que nosotros debemos anunciar es que nuestro Señor Jesucristo es el reino. Y Él está reinando, y un día nosotros también reinaremos por una eternidad. Entonces, ya conociendo claramente a la luz de su palabra qué es lo que significa el verdadero evangelio, vamos a pasar entonces este evangelio de la prosperidad. Según el autor, este evangelio es una herejía más generalizada en nuestra generación, valga la redundancia. Casi todas las naciones fueron sembradas por esta enseñanza no bíblica. El autor incluso menciona que él en varias oportunidades le tocó visitar Cuba, y él se sorprendió de que este evangelio incluso había llegado hasta esa nación. ¿Ya? Entonces es algo que se va introduciendo muy silenciosamente, pero que en definitiva está presente en casi todos los países del mundo. Vamos a ver qué es lo que enseña enseña que todo hijo de Dios debe ser prosperado en su economía. Entonces vamos a ver los puntos principales, qué es lo que básicamente enseña este evangelio. Que todos los hijos de Dios deben ser prosperados en su economía, o sea, debe irles bien. Tener salud física o sana, o sanar si está enfermo, o sea, eso apunta hacia allá. El evangelio de la prosperidad apunta de que la persona no puede o no debe enfermarse, y que si se enferma es solamente la falta de fe de la persona. Y si la persona está enferma, puede ser sanada, pero obviamente eso es algo bíblico, pero ellos toman de que la persona tiene que hacer algo primero, y eso es una donación. Bueno, más adelante lo vamos a ver. También enseña que ser capaz de crear su propia realidad, declarando con su boca prosperidad financiera y de salud. O sea, la persona tiene que declarar, tiene que hablar positivamente
para que las cosas buenas o la buena salud le lleguen. Entonces, ¿cómo se logra esto? Según este Evangelio, ¿no es cierto? No es, estamos viendo qué es lo que presenta el Evangelio. ¿Cómo se logra esto? A través de la donación de dinero, con la garantía de que Dios nos devolverá con creces lo que hayamos dado. No sé si han escuchado la palabra pactar. Más o menos eso. Nosotros, pues la persona pacta algo y a través de eso tiene la garantía de que Dios prácticamente está obligado a cumplirle eso. Creyendo con nuestra mente que las cosas serán como lo hemos concebido. Es algo que la persona se mentaliza y dice, esto voy a conseguir, esto voy a hacer, y eso cree que a través de su mente va a poder lograr esto. Confesando con nuestros labios lo que queremos ver, o sea, entre paréntesis, decretar. De esta manera activamos la ley de la fe, de la reciprocidad, casi obligando a Dios al devolvernos lo ofrendado, pero de una forma mucho más aumentada. Y ahí las personas que están liderando a este Evangelio le dan un énfasis en que lo que usted le entrega a ellos, a la iglesia, Dios se lo va a retribuir, y le ponen ahí 4%, 4 veces, 10 veces, y así cada uno le va agregando más. Entonces, mientras más usted done, mientras más Dios está obligado a devolvérselo en una forma mucho más aumentada. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad, hay un movimiento global que se llama, que es de evangelización cristiana, que se llama Lausana, y ellos hacen una investigación y ellos se preocupan mucho de la evangelización, y ellos hicieron un estudio, y dentro de las definiciones que tomaron, señala algunos aspectos del estilo de vida y del comportamiento de muchos predicadores de esta enseñanza de la prosperidad. Y esta incluye lo siguiente. Primeramente, son extravagantes y exagerada riqueza y estilo de vida excéntrico. No quiero dar nombre, no quiero mencionar, pero usted ya los conoce, ya sabe, personas que ostentan, ¿no es cierto?, extravagancia, lujos, relojes muy caros, autos de lujo. Hay varios videos en las redes circulando de estos líderes que tienen jet privado, que están haciendo ofrenda para comprarse otro, etcétera, etcétera. También una forma de comportamiento es que ellos tienen técnicas no éticas y manipuladoras. Ellos también dan un énfasis constante en el dinero. Todos los versículos bíblicos que ellos puedan tomar lo llevan al dinero y la prosperidad. Reemplazan el llamado al arrepentimiento y fe por un llamado a dar dinero. O sea, reemplazan lo que el Evangelio verdadero llama, que es el arrepentimiento y la fe, por un llamado a dar dinero. Hay codicia e idolatría en sus corazones, vivir de manera totalmente contrarias al ejemplo de Jesús y sus discípulos. Aquí no nos vamos a detener, pero todos sabemos el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dejaron los discípulos, el ejemplo que nos dejó Pablo a través del Nuevo Testamento. Vemos muchos ejemplos, pero aquí vamos a ver por qué ellos generalmente no toman el Nuevo Testamento. Ignorar o contradecir las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el peligro de la riqueza. Ellos ignoran completamente, ¿ya? Por lo general, ellos toman mucho el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, donde hablan de promesas que son en un contexto distinto hacia el pueblo de Israel, ellos los toman para su propio beneficio. La falta de la predicación de la palabra de Dios de manera que alimente. También falta de predicación del mensaje completo del Evangelio. No se habla del pecado, de arrepentimiento, de fe y de esperanza eterna, sino que se hablan otros temas. Como decía, ojalá del Antiguo Testamento. No predicar todo el consejo de Dios, sino solo lo que la gente quiere escuchar.
Esto es el estilo de vida, el comportamiento. Estamos hablando de estas personas que lideran este falso evangelio. Y por último, reemplazar el tiempo de evangelización con eventos de recaudación de fondos. Vamos a ver, así a grandes rasgos, las raíces históricas de este movimiento. Todo se reduce al pensamiento de un evangelista llamado Esser William Kenyon, que en definitiva él entremezcló ideas de la filosofía de Phineas Quimby, denominada Nuevo Pensamiento, con algunas enseñanzas teológicas no ortodoxas. De esa enseñanza creó la base para que luego otras personas construyeran su versión del Evangelio de la Prosperidad. Pero se le atribuye a esta persona, Kenyon, quien en definitiva empezó a llevar este Evangelio en esos años. Pero sabemos que el enemigo de nuestra alma, desde la palabra del Señor nos habla, como decía, los ejemplos que dimos, desde mucho antes, que Él está tratando de introducir este Evangelio de la Prosperidad en los corazones de las personas. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Vamos a ver, según el autor, cinco razones de su éxito en nuestros días. La primera de ellas dice el deseo de la criatura de ser independiente de Dios. Eso, mis hermanos, es básicamente lo que nosotros conocemos como a mi manera. Sabemos que desde el jardín del Edén, Adán y sus descendientes se sintieron atraídos por mejorar su condición aparte de Dios. Si se piensa bien, el mensaje de la serpiente antigua fue una versión del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué podría ofrecer Satanás a una pareja a la que le había dado todo el planeta para usar y gobernar? Nada bueno, nada material. Pero la más astuta de todas las bestias de la tierra todavía tenía una carta bajo la manga: la prosperidad espiritual. Puede ser como Dios, le dijo. No podía ofrecer salud porque ellos ya la tenían. No podía ofrecer riquezas porque poseían todo el planeta. No podía ofrecerles felicidad ya que eran felices y estaban satisfechos en la presencia constante de Dios. Pero Satanás aún podía ofrecerle una manera de mejorar, llegar a ser como Dios. Y podían serlo con independencia del Creador, con un enfoque de lo hice a mi manera. Vemos, mis hermanos, desde muy antiguo, Satanás quiso, sabiendo y conociendo de que ellos lo tenían todo, igual trató, incluso lo logró, de poder poner este falso evangelio en sus vidas. El segundo punto que toca aquí el autor dice el narcisismo y la cultura del que tengo derecho. No sé si lo ha escuchado usted esto, pero hoy día se usa mucho, sobre todo el tema de los niños, de los jóvenes, esta palabra, esta frase, tengo derecho. Todas las personas reclaman sus derechos, pero junto con los derechos también están los deberes. Habiendo tratado con la naturaleza del corazón humano, lidiemos ahora con el corazón de nuestra generación. La mayoría de los analistas coinciden en que la década de 1960 fue muy difícil, caracterizada por una rebelión, la independencia, el placer, una visión del aquí y de ahora. El mundo de esto produjo una cosmovisión narcisista. Desde entonces, esa tendencia solo ha ido en aumento. En la actualidad, el narcisismo es una terminología utilizada para describir a las personas cuyas vidas están centradas en la autogratificación, a la que sienten con derecho. De hecho, toda la industria publicitaria está dominada por este sentimiento. No sé si a usted le ha pasado que ha visto uno del eslogan que dice: usted se merece el lujo de este automóvil.
O también dice, cuide de sí mismo porque nadie más lo hará por usted. Son frases que salen, por ejemplo, se merece unas vacaciones a la orilla de la playa de este hermoso complejo turístico. Y cientos de frases más. Si las personas están dispuestas a creer tales mentiras, imagínense cómo sería si escucharan de la boca de un predicador de Dios si escucharan de la boca de un predicador que le dijera que Dios quiere que seas más rico, que seas saludable, o que seas afirmado y que debes tener una mejor vida. Entonces eso es lo que engancha, mis hermanos, con la palabra tengo derecho. Entonces las personas siempre están buscando algo mejor. ¿Qué más hace una persona que predica supuestamente a Dios? Les dice, tú puedes ser mejor, tú puedes tener dinero, tú puedes tener esto. El tercer punto dice, escepticismo y pragmatismo. Si los años 60 produjeron la cultura el tengo derecho, el movimiento postmoderno de los últimos 20 o 30 años produjeron un vacío de la verdad al no creer en valores absolutos. Una ausencia de la verdad, la gente se volvió cada vez más escéptica. Y de repente lo que llegó a ser importante no fue lo moral o ético. Cada vez, mis hermanos, las personas fueron más escépticas. Dice, ¿de qué servirá las riquezas temporales y materiales en un reino espiritual y eterno? Ahí vemos Deuteronomios 28, que es una parte de la escritura que es muy larga, no la vamos a leer, pero ese pasaje, si usted lo lee en su casa, Deuteronomio 28, ahí la palabra del Señor da muchas promesas, pero esas promesas son en un contexto distinto. Esas promesas son para el pueblo de Israel cuando llega a la tierra, y ese evangelio, esa parte de la palabra es muy utilizada en el día de hoy. Vamos a ver, el cuarto punto dice una mayor distribución de la riqueza. A medida que la producción aumentaba, también lo hicieron las alternativas para satisfacer el gusto y las elecciones de las personas. Sin duda, esto produjo una influencia significativa hacia una forma de vida materialista. Una vez más, las estrategias de mercadotecnia se diseñaron para vender los productos en función del nivel de satisfacción que aportarían al consumidor. De este modo se fue introduciendo la idea de que cuanto más bienes materiales tenga una persona, más feliz será. Entonces de eso se toman estas personas para decir, mientras tú más tengas, más feliz eres. Mientras tú más sano estés, mejor vas a ser más feliz. Pero se necesita dinero para comprar todo lo que está disponible en el mercado. Y si Dios puede proveer ese dinero a través del Evangelio de la prosperidad, entonces el creyente no solo sería rico, sino que además sentiría bendecido. ¿Por qué no? Se preguntan mucho. Después de todo, somos hijos del Rey. ¿Y por qué? Y por lo tanto, merecemos vivir como sus príncipes. Así, literalmente, escuché a algunos predicadores explicar sus enseñanzas sobre la prosperidad. No sé si usted lo ha escuchado o lo ha mencionado. Se dice que nosotros somos hijos del Rey, por lo tanto debemos vivir como príncipes. Y de ahí se cuelgan para obtener riqueza. Por último, el último punto dice el sueño americano en exhibición. Dice acá el autor, toda herejía nace en algún lugar. La teología de la liberación, por ejemplo, nació en América Latina, en la mente de quienes vieron la pobreza de las masas y la opresión de los poderosos y en consecuencia entendieron que la salvación en Cristo era lo que los pobres se liberaran de los ricos mediante las revoluciones armadas. Está de más decir que esto fracasó porque no era el Evangelio de Cristo. Por su parte, el Evangelio de la prosperidad nació en Estados Unidos y hubo algo en la historia de este país que de cierta manera ayudó
a la promoción de este movimiento. Cuando mis hermanos empezaron a salir la televisión, empezaron a salir programas en las cuales, como hoy día los conocemos como los reality shows, y había un programa en específico en Estados Unidos que mostraba la vida de muchas personas ricas. Y ahí el mundo entero empezó a ver y empezó a darse cuenta cómo vivían estas personas. Y empezaron a tener estos mismos deseos. Y ahí el Evangelio de la Prosperidad se adueñó de eso, de ese sueño americano, ¿cómo se llama? Para poder meter este bichito. Vamos a ir viendo las reflexiones. Hay algunas reflexiones finales, mis hermanos, para ir avanzando. Y una de ellas es que el Evangelio de la Prosperidad es el resultado de los deseos de un corazón caído que vive en medio de la opulencia, en una cultura que dice primero yo, que valora la comodidad, los bienes materiales y las opciones y disfruta y busca disfrutar de la vida aquí y ahora. Recuerden, mis hermanos, cuando nosotros estábamos en el colegio, nos enseñaban el yo, tú, él, y eso muchas veces se va quedando grabado en nuestra conciencia de que yo primero, después la otra persona. Entonces el Evangelio verdadero cambia este paradigma y nos enseña de que primero está Dios, después está mi prójimo y luego yo. También este Evangelio se diseminó con facilidad gracias a la globalización de nuestros días. Esa palabra diseminó se relaciona mucho con cuando una persona tiene o padece un cáncer. Se usa mucho la palabra metástasis, que es que ese cáncer, esas células malas, se disemina, o sea, se distribuye por todo el organismo, por todo el cuerpo. Asimismo, este Evangelio, gracias a la globalización, como un cáncer se fue diseminando, se fue distribuyendo a través del mundo entero. Muchas veces nosotros creemos que solamente las mega iglesias de Estados Unidos tienen este Evangelio, pero la verdad que al detenernos en esto nos damos cuenta de que eso se va, aun cuando la iglesia sea pequeña, también puede introducirse este falso Evangelio. Todo esto fue acompañado por una hambruna de la palabra de Dios en el púlpito. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Vamos a ver Mateos, si me puede alguien ayudar, Mateo 6, 24. ¿Sí? Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces vemos claramente, mis hermanos, que la palabra nos presenta acá como nuestro Dios y como en el original, este Dios Mamón, que se llama así al Dios de las riquezas. O sea, no podemos servir a Dios y a las riquezas. También su modelo financiero es similar a una pirámide fundamentada en un sistema de acción-recompensa. Si haces esto, Dios te dará lo que quieras. Entonces, una pirámide, mis hermanos. Hoy día nosotros vemos mucho esto de las estafas piramidales, no sé si les suena. Ya, este sistema financiero funciona más o menos similar, donde las personas que están arriba son las que en cierta medida tienen la prosperidad, pero las personas que están abajo nunca van a poder lograrlo, porque ellos entregan, pero es responsabilidad de ellos porque no tienen fe. También ellos, esta persona de los líderes y sus seguidores, no están escudriñando las Escrituras para ver la gloria de Dios reflejada en Cristo. Lo hacen más bien para encontrar principios para mejorar sus vidas, y con ello demuestran que su corazón no desea a Dios, sino las cosas de este mundo. Buenas casas, buenos vehículos, etcétera, etcétera. Entonces toman textos, los sacan completamente de su contexto y eso lo llevan para su beneficio. Pero no están enseñando en una forma, como poder decir, una predicación expositiva o constantemente la palabra de Dios, no.
solamente tratan textos fuera de su contexto. Promueve un tipo de analfabetismo bíblico, se sacan textos fuera de contexto, se deja ver lo que el corazón quiere y no lo general, y por lo general se lee solo el Antiguo Testamento, lo que decíamos antes. También hay una reflexión, dice, son charlatanes que usan la religión como pretexto para convencer a las personas que le den voluntariamente su dinero a cambio del favor de Dios. Los asistentes a estas iglesias son como niños, entre comillas, que desconocen la Biblia y son llevados por cualquier viento de doctrina, por hombres que emplean artimañas del error para su propio beneficio. Eso es la consecuencia, mis hermanos, de lo que hablábamos el jueves pasado, la consecuencia de esta enfermedad, y que es de no tener un fundamento bíblico, de no exponerse a la palabra del Señor. Hoy día, mis hermanos, lo que nos corresponde ahora a nosotros es que cada uno de nosotros debemos predicar el verdadero evangelio y confiar en el poder de la palabra de Dios, que es la que convierte al alma por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que hoy día nosotros, más que saber de este evangelio, más que conocerlo así como una pincelada, lo que hoy día nosotros debemos tener claro primeramente, ¿qué es el evangelio? Lo que hablamos en un principio, ¿qué es el evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que enseñaron los discípulos? Y eso, mis hermanos, nosotros entregarlo. Esa buena nueva nosotros primeramente entregar la mala noticia, pero también entregar la buena noticia del evangelio verdadero. Entonces hoy día hay una invitación que quiero hacerle a cada uno de nosotros, que hoy día nos detengamos y podamos, si es que aún no conocemos quizás este verdadero evangelio, si es que aún nos falta poder introducirnos más, navegar más, conocer más, podamos hacerlo, aún estamos a tiempo, pero lo más importante es que esto podamos entregarlo, que podamos crecer espiritualmente, que podamos madurar, que ya no seamos estos niños, pero que podamos entregar esto, que hemos recibido el evangelio verdadero, el evangelio santo. Vamos a orar, mis hermanos, para ir terminando. Señor Dios eterno de los cielos, te damos muchas gracias por concedernos esta oportunidad de poder estar estos minutos meditando a la luz de su palabra y viendo, Señor, esta enseñanza de este evangelio de la prosperidad. Sin duda es una enseñanza, es un evangelio que desde allá Edén, Señor, desde Génesis hasta los días de hoy se ha presentado, Señor, porque tenemos un enemigo de nuestra alma que quiso ser igual a usted. Allá en el cielo, Señor, era un ángel hermoso, un ángel preeminente, Señor, un ángel pero en su ser, Señor, entró el pecado y quiso él ser más que Dios. Señor, hoy día este evangelio sigilosamente ha tratado de introducirse en las congregaciones, Señor, ofreciendo muchas cosas, pero estas cosas son materiales. Señor, ayúdanos para que su palabra quede grabada en nuestros corazones, ayúdanos para conocer más y más cada día este evangelio santo, este evangelio verdadero, y así todas las cosas que vengan, Señor, que sean falsos evangelios, nosotros inmediatamente podamos identificarlas con su ayuda. Señor, bendíganos en esta hora, Señor, su palabra, usted la grabe en nuestros corazones para que no lo olvidemos. Te lo pedimos todo esto, los méritos de Cristo Jesús. Amén.